es el espíritu de la presentación mía y es un poco lo que les voy a contar, ¿no es cierto? Bueno, Rolando, ¿querés que la presente yo desde acá? Sí, por favor, si la presentación la pones vos, de todas maneras va a ser meramente ilustrativo. Yo después Bueno, les voy a alcanzar el documento donde está sintetizado. A ver, lo que yo voy a tratar de sintetizar ahora es mucho más extenso, creo que puede ser un aporte a la problemática de los museos en los que estamos involucrados todos, y es un poco la visión no solo de Rosario, sino de la provincia de Santa Fe en materia de preservación ferroviaria, ¿no es cierto? perfecto. Bueno, ahí voy ya presentando. Cuando lo veas, Ahí se ve, si querés maximizar la pantalla, no hay problema. Bueno, mientras solucionamos el tema de lo visual, que es, digamos, un apoyo, les voy a contar un poco la situación y por qué el título de esto, una experiencia entre la necesidad y la adversidad. Eh, la provincia de Santa Fe y particularmente la ciudad de Rosario, los intentos de preservación del patrimonio ferroviario comenzaron en la década del 50 con la nacionalización de los ferrocarriles a fin de la década del 40 y la cesión de espacios públicos importantes a la ciudad para actividades de tipo diverso, administrativas, de servicio, etc. En aquel momento no, digamos, ni siquiera había asociaciones civiles que se dedicaran a la preservación de propiamente la historia ferroviaria. Sin embargo, en una de las múltiples terminales ferroviarias que tuvo la ciudad, en este caso una muy significativa, la del segundo ferrocarril que surgió en Rosario hacia Casilda, una iniciativa privada de Carlos Casado Lalizal, esta gran estación quedó inserta en lo que se conoció como el Parque de los Derechos de la Ancianidad, actualmente Parque Urquiza. Y en ese gran edificio ferroviario se había propuesto por una comisión de notables, de historiadores, arquitectos, urbanistas, ciudadanos interesados, crear un museo urbano y ferroviario. Lamentablemente no prosperó esta situación, ¿no es cierto? Si no tendríamos materia de estar orgullosos y tener un gran acervo y hubiera salvado una situación gravísima como la que se creó en los años 90 con el desbarajuste ferroviario que sucedió en la República Argentina. Eh, Luego hubo algunas iniciativas respecto al transporte urbano, cosa que la asociación de la que yo, en la que yo trabajo, la Asociación Rosarina Amigo del Riel, tiene por estatuto no solamente velar por la preservación del patrimonio ferroviario, sino también el del transporte público. En este caso, la iniciativa surge cuando a principios de los años 60 se decide liquidar todos los sistemas tranviarios de la República Argentina. Varias personas, incluido uno de los fundadores de nuestra asociación, querían salvar un par de tranvías para ponerlos como recorrido, vamos a decir, ecológico, nostálgico, dentro de dos grandes parques de la ciudad, el Parque de la Independencia, que es el corazón, el pulmón verde de la ciudad, y un parque que estaba en proceso de creación justamente por este proceso de cesión de tierra del Estado Nacional, el Estado Provincial, los Estados Municipales, que es el Parque Regional Sur. Bueno, lamentablemente, esa iniciativa también fracasó, pero fue el germen de que hoy tengamos un tranvía histórico restaurado y funcionando en la ciudad, porque el mismo profesor Ferrero Gou, que estuvo metido en esto y fue fundador de nuestra asociación, siguió con este ideal y bueno, a lo largo de 30, 40 años se logró conseguir el objetivo. Eh, bueno, siguiendo estas cuestiones, en los años 70, en la ciudad de Rosario, se conserva todavía el edificio de la primitiva estación del Ferrocarril Central Argentino, diseñada por Guillermo Wilray, en contradicción con lo que es la mayor parte de las estructuras ferroviarias arquitectónicas. No es, si bien era construida para un capital de origen inglés, la estación era arquitectura ferroviaria norteamericana, que es una cosa bastante exótica, ahí lo veo a Ian Thompson,
La contrapartida de este edificio está en el puerto de Caldera, por el ferrocarril Copiapó Caldera, también hecho por Guillermo Wilray o William Wilray, y no es, digamos, no es casual que el diseño de las plantas de los edificios, aunque la materialidad sea distinta, las proporciones, etcétera, sean muy similares. No tenemos otros edificios como este en conocimiento que existan en buen estado en el resto del continente, yo diría. Rolando, Incluso, sí. Decime si, para ir pasando, decime cuando voy pasando las diapositivas. Correcto, correcto. Hago esta introducción y empezamos a ver un poco el material. En este edificio se pretendió conservarlo tempranamente y Ferrocarriles Argentinos lo alquilaba como una bodega para usos comerciales, lo que se llama explotaciones colaterales, que eran dentro del predio ferroviario alquilar a terceros para obtener ingresos no netamente de la actividad ferroviaria. Bueno, reunidos con autoridades de Buenos Aires, porque la empresa era nacional, obviamente, se interesó a la gerencia de la línea Mitre de hacer este proyecto, de que cuando si ese edificio caducaba en la concesión de materia de lucro para la empresa ferroviaria, se lo pudiera designar no solamente como patrimonio histórico, sino realizar en ese lugar un museo ferroviario. Bueno, las autoridades nacionales le pareció muy buena la idea porque se quería hacer el Museo Nacional Ferroviario en ese lugar, pero lo practicaron en la ciudad de Buenos Aires porque, bueno, sabemos que nuestro país es federal únicamente de declamación, después lo demás es un tema más complicado. Y tampoco prosperó, aunque quedó inserto en el proyecto de refuncionalización de la costa por una cuestión de cesión de terrenos ferroviarios a la ciudad, se lo puso como que era factible de musealizar el edificio y poner dentro, vinculado a la red ferroviaria, porque en ese momento la zona estaba en servicio con trenes locales a través de la estación Rosario Central, que es la que reemplazó este edificio antiguo a la primitiva estación, tener un museo ferroviario dinámico que permitiera ingreso y egreso de material rodante, además de exposición de materiales menores de lo que es toda la cultura ferroviaria. Bueno, tampoco fructificó esta iniciativa. Luego llegamos a los años 90, en los 80 hubo muy poca actividad, se preveía un mejoramiento de esto, Ferrocarriles había pasado incluso material que nosotros habíamos señalado, lo había preservado, no para ser llevado a Buenos Aires, sino para ser conservado en la zona de Rosario, sobre todo con el tema del abandono de la tracción a vapor y los vehículos históricos que quedaban todavía en condiciones de ser restaurados. Pero cuando vino la década del 90, en esta gran, fenomenal operación que abarcó no solamente al ferrocarril, sino a todas las empresas públicas, en lo que se conoció como proceso de privatizaciones, todo el material que no estaba en servicio no fue concesionado, alegremente pasó a ser vendido como chatarra prácticamente. Y obviamente, como ya los militares en el 77 habían eliminado los servicios regionales o locales de transporte de pasajeros, y en los años 90 se optó porque si las provincias querían tener, ahí se acordaron del federalismo, si las provincias querían tener trenes de pasajeros, que se los pagaran ellas, porque la plata era para Buenos Aires y no había dinero disponible para darle servicio ferroviario al resto del país de pasajeros. Se concesionó la carga y se pretendió exterminar el sistema como servicio público. En este contexto, la asociación, podemos ir pasando ya las diapositivas que siguen. La asociación vio que había, bueno, un vacío, se había decretado, bueno, ahí les estoy mostrando de los antecedentes que le comenté recién. Un referente que tenemos en la preservación de la historia ferroviaria son las escuelas técnicas, en el caso de la Fraternidad, de la Unión Ferroviaria, donde estaba aliado la didáctica de la enseñanza, de la reproducción del saber ferroviario, a guardar una cantidad de fotografías, documentos, instrumentos, que realmente hoy son pequeños museos locales en cada lugar donde se conserva una escuela. Pasa, por favor, la próxima slide. También en esa época, entre los años 60, 70, el final del vapor,
apareció la manía de las macetas, le digo yo, que es plantar como macetas locomotoras o vehículos ferroviarios en distintos lugares de las ciudades como un emblema, o frente a las estaciones o en una plaza, cosa que permitió que sobreviviera cierto material ferroviario en el momento del desguace del patrimonio nacional, porque como estaban montadas en plazas, y en general quedaron como bienes mostrencos, o sea, nadie reclamaba su propiedad, pero tampoco nadie las iba a sacar de ese lugar porque formaban parte de la tradición. Aunque estaban sometidas a los elementos, de alguna forma estos bienes se salvaron de este destrozo y en algunos lugares pudieron ser rescatadas y mejoradas. La próxima, por favor. Ahí estamos viendo un intento del ferromodelismo en Rosario de conservar al lado de la vieja estación Rosario Central una cabina donde se guardaban las encomiendas y un coche furgón. Intentaron hacer su pequeño museo, lamentablemente sin apoyo oficial. En algún momento les robaron el museo. Cuando vino la privatización, que esto estaba funcionando, les exigieron cobro retroactivo por ocupar un furgón correo y esa casilla donde estaban instalados. Como no se llegó a un asunto, hubo todo un problema judicial, hubo interferencia para el ingreso de los miembros de la Asociación Ferromodelista a donde estaba su propio patrimonio. Finalmente se lo intrusaron gente que vivía en la calle, fue saqueado y robado y finalmente prendido fuego el furgón que estaba en perfecto estado, un furgón postal completo, entero, en perfectas condiciones, y después el Estado, como encontró chatarra en su propio territorio, ¿qué hizo? Vendió la chatarra. Bueno, estos son parte de las historias de las necesidades acuciantes y de las experiencias traumáticas que tenemos con la preservación del patrimonio. La próxima, por favor. En otros casos, una conjunción entre una asociación civil y el gobierno municipal, un caso parecido a lo que hablaban los colegas de Godoy Cruz, el Museo Escribano Alfredo Rueda, que es como una especie de museo del pueblo de Rueda, museo de arte y también de reliquias ferroviarias, consiguió en esta ribatiña de material una locomotora, un guinche y una serie de materiales que estaban en la estación o que trajeron de otro lado. Bueno, estas son pequeñas iniciativas en pequeñas localidades que permitieron que se vaya salvando algo del patrimonio. Estoy hablando de la provincia de Santa Fe y en este caso en las cercanías de Rosario. La próxima, por favor. Un caso muy interesante fue la creación del Ferroviario Club del Central Argentino en Pérez. ¿Por qué se crea? Se crea porque esta locomotora, la 191 del Central Argentino, también conocida como la Emperatriz, se pretende trasladar a un club de las primeras instituciones que hicieron preservación ferroviaria y la más grande de la República Argentina, el Ferroclub Argentino, se la pretende trasladar de los talleres de Pérez a Buenos Aires. Esto suscita el fenómeno de la identificación de la población con el bien que se pretendía desterrar y se hace una poblada con el intendente a la cabeza. Una cosa parecida sucedió también en Cruz del Eje, cuando se quiso llevar a concentrar material, no se sabe si para concentrarlo para el Museo Ferroviario o llevarlo de Anfunes para chatarrearlo. Entonces, bueno, esta poblada, como quien dice, se opuso a que sea retirado y esta máquina no se pudo ir de ahí. Se crea el club y se dedican a restaurarla y actualmente, por suerte, ha crecido, tiene mucho más material ferroviario en la gran instalación del taller de Pérez. Ahora el problema es que el taller de Pérez no sabemos si va a seguir existiendo, si lo van a lotear o qué es lo que va a pasar, pese a la cantidad de infraestructura que hay. Y también el gobierno provincial acaba de iniciar el proceso licitatorio para construir una pequeña sala de exposición como primera fase para que esta locomotora esté expuesta en la estación de Pérez y que tenga una sede del Museo Ferroviario de Pérez en ese lugar donde esta máquina esté en exposición permanentemente, prácticamente en el centro de la localidad. Adelante, por favor. Bueno, también encontramos otro indicio de la preservación de nuestro patrimonio en las mismas concesionarias. Aquí vemos parte del material que está disponible en las instalaciones de algunas de las concesionarias, que de una forma u otra está expuesto y eso lo preserva de que sea chatarreado o que sea robado porque está en un lugar controlado,
aunque no le dé las condiciones de lo que uno sería deseable de que este material esté restaurado y guardado bajo techo para preservarlo para el futuro, y guionada su exposición con acceso público para que se cuente una historia a través de esto. La próxima, por favor. Bueno, y aquí tenemos algo de lo que yo les decía, lo que vino en los 90. Esto que están viendo en esta imagen es el lote 1262 de un remate urdido por el Estado Nacional bajo el lema "El Estado vende bienes innecesarios para su gestión". Es decir, vender 33 toneladas de documentación de ex archivos o vender esto que era el taller de relojería en señalamiento y telecomunicaciones de Rosario Norte, daba lo mismo. Había que vender porque el Estado necesitaba plata, plata a costa de comerse a sí mismo y destruir más de 100 años de patrimonio acumulado. Lo que vemos ahí es el reloj bifronte de la estación Rosario Norte, que fue retirado, estaba en reparaciones cuando vino el proceso y quedó en ese lugar. Para que se den una idea, este era un edificio de madera y chapa de funcionalismo inglés y era de excelente calidad. Cuando sale a remate, nosotros hicimos la gestión gubernamental para que el lote fuera retirado de la venta. La persona que estaba en el Museo Nacional Ferroviario en ese momento a cargo nos dijo que había sido retirado de la venta. En realidad lo que se había hecho aparentemente era una venta por oferta de sobre cerrado dentro del proceso de remate. Y cuando se remató no solamente el contenido, sino por lote separado el edificio, el grupo empresario que compró el edificio mandó a sus esbirros a desmantelar el edificio con todo el contenido adentro. Es decir, todo esto que ustedes ven pasó a estar en la intemperie porque lo que se llevaron eran las chapas y las maderas que lo habían comprado en un remate a precio vil, vamos a decir. ¿Qué pasó con ese patrimonio? No se supo nunca más, pero creo que esto es una demostración palmaria del desgobierno que hemos sufrido en la materia ferroviaria para que después veamos que lo que sobrevive es exclusivamente parte del milagro y del empeño de mucha gente, muchísima gente de buena voluntad a lo largo de todo el territorio nacional. La próxima, por favor. Esto es lo que yo les decía, en el centro, bien en el centro de la imagen pintado de rojo, al lado del pasavía ese anaranjado, está el edificio del Galpón 10 de ferrocarril, la primitiva estación. La otra que está a la derecha, pintada de rojo, es la estación Rosario Central, que en el momento en que se planificó hacer el museo ahí, estaba vivo y estaba con visos de ser la estación del tren metropolitano de Rosario. Esto también, con no sé qué criterio, fue eliminado el servicio de trenes locales y después en los 90 todo este territorio fue cedido a título precario, no oneroso o por compra, no sabemos bien porque nunca se declaró públicamente cómo es la cosa, a la Municipalidad de Rosario, que decidió arrasar absolutamente todo lo que tuviera que ver con el ferrocarril, del lugar que es el nacimiento del ferrocarril, y esto lo digo no peyorativamente, en la República Argentina, porque si bien el ferrocarril oeste es el primer antecedente ferroviario en el actual territorio de la República Argentina, esto respondía a un proyecto de integrar toda la República, es decir, el ferrocarril de Rosario a Córdoba y luego la diagonal de acero para vincularse con el puerto justamente de Caldera en Chile. La próxima, por favor. Bueno, llegados los años 90, se constituye una comisión pro museo del transporte, la producción y la cultura ferroviaria, de manera que en el mismo museo ingresara el patrimonio del transporte público, el patrimonio ferroviario, y tuviéramos un museo digno de una ciudad de 1 millón de habitantes, que fue la cuna del ferrocarril para lo que era la Confederación Argentina en aquel momento. Este edificio, que fue galpón de máquinas en su momento, un lugar muy importante, que fue ampliado, que era un lugar ideal para hacer el museo, estaba en pie, pero estaba intrusado. Desde la comisión, con participación del Consejo Deliberante, de representantes del Ejecutivo, representantes de los gremios, representantes de asociaciones civiles, del Rotary Club, de los ferromodelistas que se habían quedado sin lugar porque se lo habían destruido y vendido, nuestra asociación, que tenía un pequeño local con una biblioteca, se seleccionó este lugar para poder hacer el museo. Pero ¿qué pasó? Se hicieron 84 viviendas para la gente que ocupaba el lugar, para los intrusos,
con la idea de desalojar esto y transformarlo en el museo. Pero evidentemente alguien dentro de la estructura de planeamiento de la municipalidad o del Ejecutivo dijo que eso no era conveniente para la ciudad y pasó lo que les voy a mostrar ahora. La próxima, por favor. Este lugar, que tenía una historia y que era un predio realmente importante, que estaba vinculado a la actividad ferroviaria, como era la estación Rosario Norte, que actualmente es la estación donde llegan los trenes de larga distancia, pese a que estuvo mucho tiempo sin servicio y se la quería erradicar de la vía. Para que se den una idea, la estación ferroviaria Rosario, planificada en los años 90, iba a estar en la localidad de Roldán, aproximadamente a 40-50 kilómetros del centro de la ciudad. Este era el planeamiento de los años 90 en la zona de Rosario y la mentalidad antiferroviaria llevada al paroxismo en base a lo que había decidido el gobierno nacional. Bueno, todo esto que ustedes ven allí, que era perfectamente recuperable, fue reducido absolutamente a nada. Quedó únicamente la casita que se ve en la foto de abajo, a la derecha, debajo de los árboles, saqueada. Todos esos galpones que tenían fosas, que tenían sistema neumático, que tenían sistema de engrase, que tenían sistema de combustible, que las cavidades estaban perfectamente recuperables, fue todo reducido a escombro y eliminado por el mismo municipio que financió las 84 viviendas para los intrusos. Nos quedamos sin museo ferroviario y por eso decía que hubo que reformar la ordenanza, porque la sede estaba establecida en este lugar y lamentablemente no había lugar. La próxima, por favor. Bueno, esta locomotora que estaba preservada para el Museo Ferroviario, imagínense la sorpresa cuando nos llegan estas fotos de propaganda, había sido vendida sin licitación pública por, bueno, la interna del desbarajuste ferroviario, donde era un sálvese quien pueda, y cada uno hizo de la rapiña su forma de conseguir unos pesos para aquel momento. La próxima, por favor. Entonces, como no prosperaba ni la Comisión Pro Museo, ni la municipalidad se decidía a hacer absolutamente nada, y acá se cumple una máxima de un estadista argentino que decía que si usted quiere hacer una cosa y crea una comisión para hacerla, nunca va a llegar a hacer nada. Bueno, la asociación ingresó a la Estación Central Córdoba de la mano de la autoridad del ferrocarril Belgrano, que entendieron el propósito de querer establecer un museo, nos dieron un lugar en la planta baja, en aquel momento había muy poca gente, y empezamos la construcción de un pequeño museo. Y acá viene el tema de la gestión. La gestión fue absolutamente particular, pese a que estaba la ordenanza de creación, el municipio estaba en contra de la actividad ferroviaria, o sea, cumplo por un lado y por el otro lado destruyo. Y por el otro lado, nosotros tratamos como asociación civil de honrar nuestros estatutos y tratar de cumplir con lo que se había indicado en la ordenanza. Se hizo una ordenanza que nos dedicaba custodios del patrimonio que se pudiera rescatar del patrimonio de ferrocarriles en la zona, y empezamos a recolectar material y a copiarlo en la estación. La estación estaba operativa en ese momento. Incluso el ferrocarril nos trajo esos vehículos que están ahí adelante, que lo que se ve es la quema, después lo vamos a ver la fecha, por un atentado incendiario. Estos vehículos llegaron de rejunte de distintos lugares, ferroviarios con amor a su trabajo, los trajeron, eran parte de un tren de auxilio y un furgón para hacer una exposición itinerante, y lo pusieron frente a la estación. Pero ¿qué pasó? El tema social estaba enardecido y evidentemente no había posibilidad de supervivencia de las cosas, por más que se lo restauró y se mostraba de que se estaba trabajando, no había posibilidad de que sobrevivieran porque no había vigilancia y había un tema de vandalismo en ascenso prácticamente imposible. La próxima foto, por favor. Bueno, en esa estación nació lo que nosotros llamamos Museo y Archivo Ferroviario Regional de Rosario de la Asociación Amigos del Riel. Este material que están viendo ustedes, en general es material que venía del desguace de las estaciones cargado en vagones, que se transportaba después a Buenos Aires para vender en remate, y que con anuencia de los ferroviarios del lugar, y viendo que los mismos vagones en la playa eran abiertos y vandalizados por ciruja, mercachifle, y cualquiera que pasara se servía del material que estaba ahí, y aclaro que el material era desde rejas de bronce hasta campanas, pasando por mobiliario de una calidad excelente, básculas,
pequeños vehículos de vía, de todo, se procedió a descargar algunos de los vagones y con ese germen, vamos a decir, en terreno ferroviario, o sea, es material en general del mismo ferrocarril en el que estábamos asentado, el ferrocarril Belgrano, que no fue concesionado nunca, se instaló este museo. ¿Qué le pusimos nosotros? Lo que estaba comentando el colega de Godoy Cruz. Nosotros agregamos el ferromodelismo y armamos la biblioteca, porque sin biblioteca y archivo no tenemos preservación documental de la historia, y con el ferromodelismo tenemos el atractivo no solo para los chicos, sino también para los padres, y es una forma de explicar didácticamente en qué consiste un ferrocarril. La próxima, por favor. Bueno, ahí están dos de las funciones principales. El archivo, que está, tenemos aproximadamente 20.000 documentos catalogados, tanto de ferrocarriles como de transporte público. Parte de la mesa ferromodelista, que tiene 7 metros de largo, y tenemos varias más de distintos sistemas, que, bueno, lamentablemente el tema del espacio también es vital. Nos está ingresando donaciones permanentemente y no tenemos dónde ponerla. La próxima, por favor. Entre todo este cúmulo de cuestiones, con la municipalidad también hemos tenido en este noviazgo de amor y odio una cuestión positiva. Logramos rescatar de Río Paraná la carrocería de uno de los tranvías prototipos construidos en la ciudad de Rosario, diseñado por la Universidad Nacional de Rosario, y trabajando en conjunto con la empresa de transporte público, se logró poner en marcha este vehículo. Un frente más. El museo en la versión dinámica, en el caso del transporte público, con el hermano menor del ferrocarril. Esto fue un gran logro y pensamos que a partir de ahí el municipio iba a entender lo que señaló Pablo Lacoste de lo estratégico de sumar el recurso humano disponible, el patrimonio disponible, y ingresarlo en los activos de la ciudad para poder brindar no solamente un viaje placentero al ciudadano y que reconozca su historia, sino tenerlo como un atractivo turístico. Pero lamentablemente, pese a este logro y el logro de restaurar un trolebús histórico también, a condición de marcha, esto no prosperó. La próxima, por favor. Y aquí lo que les decía, una noche todo el trabajo puesto en el coche dormitorio, el coche restaurante, para lo que decía Pablo Lacoste, justamente para el tema de las degustaciones, para el tema de los eventos, etcétera, etcétera, en una noche se fue todo este patrimonio, desapareció del mapa porque lo prendieron fuego. Literalmente, reducir un vehículo con interior de madera, cortar el fuego una vez que se declaró, es prácticamente imposible. Bueno, así tuvimos la pérdida de este material que nos costó tanto tiempo de trabajo. La próxima. Finalmente llegamos a integrar en este proyecto del Parque Hipólito Yrigoyen el proyecto del Museo Ferroviario, pero después vino el resurgimiento ferroviario. Entonces, el ferrocarril, que le había prácticamente entregado todo este predio operativo a la municipalidad, lo volvió a tomar como predio operativo. La próxima. En la otra punta, digamos, del ovillo, ¿qué tenemos? Un gran área ferroviaria como los talleres Rosario fue destinado a urbanización. En ese lugar estaba el lugar de guarda de mucho material ferroviario histórico para el Museo Nacional Ferroviario y para otras instituciones. Cuando esto sale a suerte, a donde se vende para hacer un shopping con condición de que hagan dos museos. Son condiciones del pliego de licitación, un museo ferroviario y un museo de los niños. La próxima foto. Lamentablemente, en vez de hacer un museo por carecer de comprender tanto las autoridades municipales que lo decidieron como las autoridades de la empresa Irsa Coto, que son las que ganaron la licitación, no se hizo un museo sino un paseo, porque cuando llegamos a un entendimiento de poder ingresar como asociación civil y colaborar con ellos en el lugar, nos dimos cuenta que no habían entendido nada. Porque este predio que ustedes ven tan lindo, esta es la foto recién inaugurado, no tenía puertas, no tenía ventanas, no tenía seguridad y pretendían que estuviera abierto las 24 horas como la cultura del shopping, atendido por personal voluntario, y que asumiéramos la responsabilidad civil del tema. Por lo tanto, todo esto languidece y se está destruyendo, pese a la gran inversión que se realizó, particular en la zona,
y no tenemos en la ciudad un museo con el concepto de museo. La próxima, por favor. Esto es parte del trabajo que se hizo en el municipio para restaurar el tranvía, en el mismo lugar donde fue creado ese tranvía. Esta es la fábrica de tranvías de Rosario, los talleres centrales municipales hoy. La próxima. La próxima, esto ya lo vimos antes, es la inauguración. Y ahora pasamos a otro tema que se ocupa nuestra institución museo. Al tratar de opinar del ferrocarril, no solamente como una cuestión nostálgica, no solamente como una cuestión del recuerdo, del fragmentarismo episódico, sino de que insistir en cuánto lo necesita nuestra sociedad, cuánto lo necesita nuestro país para desarrollarse como corresponde, empieza el tema de que si el museo se compromete con la defensa del bien público, empezamos a tener, ¿cómo le puedo decir? O a ser mal visto, o ser visto como fundamentalistas, o, bueno, los peyorativos que quieran poner. De hecho, prácticamente el tranvía dejó de funcionar porque hicimos una crítica a la reorganización del transporte urbano de la ciudad. Entonces, bueno, ¿qué vino? La represalia de las autoridades del momento de decir, sí, es un activo muy bueno para el turismo, pero lo vamos a dejar guardado. No hay plata para el tranvía, no se puede mover más. Y bueno, ahí quedó guardado. Y ese patrimonio en la cual el municipio, pero también la sociedad civil puso fortuna, porque realmente no fue un trabajo barato, está guardado. Hoy no tiene uso. Hoy no tiene uso. Cambió el gobierno y sigue sin uso. Estamos en pandemia, estamos de acuerdo, pero bueno. Cuando fueron las elecciones del 2019, previo a la pandemia, y para que esto no quedara en el régimen en que uno trabaja desde el museo con un partido, hicimos lo que se llama compromiso por los trenes, o sea, un compromiso público, ya que tanto se llenaban la boca los políticos de que querían la vuelta del ferrocarril, un compromiso público con una serie de puntos básicos. Algunos firmaron, otros no firmaron. En el 2019, toda la campaña política en Rosario, todo el espectro, prácticamente sin ninguna excepción, proponían la vuelta de los trenes regionales para Rosario, que fue parte del mérito del Museo Ferroviario haber mantenido, cuando todos decían de que el ferrocarril era el pasado, decirle a los políticos, a la prensa, a las escuelas, a las universidades, no, el ferrocarril es el presente y es también el futuro. Esto también nos llevó a dolores de cabeza. Por eso les comentaba, la función de nuestro museo, autónomo, sin recibir dinero del Estado, en el caso nuestro lo que recibimos del ferrocarril Belgrano, una locación donde tener el espacio de funcionamiento, una sede donde recibir a las escuelas en tiempo como corresponde, donde dar consulta a todos los niveles educativos, primario, secundario, universitario, posgrado, que vienen a investigar sobre el transporte público y la historia, también tiene este contrasentido. Por un lado, somos bien vistos por la sociedad y por otro lado, desde el gobierno se niega el apoyo a esto que sería elemental. Rosario nació con el puerto y el ferrocarril y el puerto se potenció con el ferrocarril. Es nuestra historia. Fue decisión política borrarlo del imaginario popular. Habiendo tenido una cantidad de estaciones de trenes importantes, no tenemos museo ferroviario como Dios manda, porque todas las estaciones se requieren para otros usos que por supuesto no tienen nada que ver con el ferrocarril. Es más, la estación actual que tenemos y la que se construyó nueva, la primera estación del siglo XXI, son el último resabio, si se quiere por usar una mala palabra, del sistema ferroviario que tuvo Centro en Rosario. Nosotros estamos obligados a decir esto y estamos obligados a decir de que es necesario recuperarlo y ponerlo en valor y que la extracción de las tierras públicas del ferrocarril, sean para un parquecito o sea para pasárselo a la renta privada con negocios inmobiliarios, es un gran error. Esto hace que nuestro museo en algunos espacios sea bien visto, en otros espacios sea mal visto, pero creo que hemos plantado la semilla. De todo lo que yo les estoy comentando, les voy a pasar un documento que no llegué a redondearlo, pero están todos los antecedentes legales y cómo nuestra, a ver, creo que se aplica esto de que nadie es profeta en su tierra. Mucho de la documentación que logramos hacer, de las leyes que logramos elaborar a nivel nación, provincia y municipio, han sido tomadas por otras instituciones y la han puesto en práctica. Hasta nuestros estatutos han sido copiados con éxito. Creo que eso es un buen feedback para nuestra asociación, que es una entidad de 50 asociados,
y creo que es un poco lo que marca nuestro camino y creo que no lo vamos a dejar porque en el ideario de la entidad está la defensa cerrada del transporte público y la defensa cerrada del ferrocarril. Hay gente que en esto no le resulta simpático, no le resultó simpático. Hoy, como dijo un colega, hoy son todos ferroviarios, pero en los años 90 estaban todos escondidos abajo de la mesa o publicando pavadas sobre el ferrocarril en todos los medios de prensa para desacreditarlo. Entonces, bueno, un poco esta era la inquietud que le quería dejar. La gestión es absolutamente privada, con muchas limitaciones, está totalmente constituida por voluntarios. El presupuesto cero, porque es lo que mantenemos nosotros y algunas pequeñas donaciones que recibimos, no recibimos subsidios oficiales, pero nos permite tener una ventaja, que es poder decir lo que pensamos ante las autoridades, ante el público, ante las usinas intelectuales, se llaman universidades o agremiaciones de comerciantes o de industriales, y tratar de dejar este mensaje de lo que estamos hablando no es el transporte del pasado, sino que el transporte del futuro. Bueno, hasta allí la conferencia, después se lo haré llegar por escrito. Rolando, muchas gracias. Súper interesante tus comentarios que están llenos de los visos de realidad y la experiencia de gestión que son tan importantes, ¿verdad? Cuando uno habla de estos temas sobre el espacio público, sobre temas del espacio público, como es el tema del tren, la experiencia de cada uno es importantísima. Así que excelente y esperemos que muchas de las cosas que ustedes experimentaron en Rosario, esas experiencias nos sirvan también lamentando los aspectos negativos, ¿no? Pero sacando de eso algo de luz para afrontar también nuestras propias realidades, ¿no? En otras regiones y en otros países, supongo. No sé si quieren comentar los presentes, algún comentario sobre lo que ha dicho Rolando, para pasar ya a la última charla de la jornada de la mañana. Bueno, Rosana, te escuchamos. Rosana Vilone ha levantado la mano. ¿Te escuchamos? Sí, gracias. Una curiosidad que tengo de saber dónde nace este amor por el ferrocarril. En Rolando, en Rubén, también era algo que le hubiera querido preguntar a Rubén. ¿Son hijos de ferroviarios? ¿Qué los une en este amor al ferrocarril? Rubén. Bien, a ver, en el caso de nuestro grupo, en el caso del Ferroclub Trasandino, nosotros tenemos ferroviarios activos, tenemos ferroviarios jubilados, tenemos hijos y nietos de ferroviarios. Y otros, como digo yo, que estamos más locos, que no tenemos ningún antecedente de familiares ferroviarios. Yo hasta donde he podido sondear en mi familia no tengo ninguno, y a pesar de eso nos gusta el ferrocarril. Yo creo que el ferrocarril apasiona, yo creo que el ferrocarril por su tamaño, por su grandeza. Yo creo que ninguna persona que esté parada al lado de una locomotora no va a sentir algo. Esto es una pasión como aquel que, no sé, le gusta el fútbol, como el que le gustan los autos. Bueno, nosotros estamos un poco más locos y nos gustan los trenes. Es básicamente eso en mi caso. Bueno, en el caso mío, yo estaba estudiando museología porque estábamos con un grupo al que pertenezco tratando el tema de la historia aeronáutica, y en Rosario, por estas cuestiones que uno no sabe, se me cerraban todas las puertas para tratar de aplicar los conocimientos museológicos al ámbito aeronáutico. Y un día me dice un amigo, che, ¿por qué no probás con algo que sea tecnológico, pero que no tenga, ya que cada uno se iba especializando en algo, uno en Museo de Ciencias Naturales, otro en Museo de la Palabra, del vestido, lo que fuera, y dice, ¿por qué no probás con otro elemento tecnológico que esté más a mano? Entonces me fui para una materia que era la parte de análisis de documentación,
hacer un trabajo práctico y me busqué una escuela técnica de la fraternidad aquí en Rosario, la escuela maquinista Gallini. Y la verdad, a partir de ese momento creo que como que se vino, en vez de la iluminación de Buda, se me abrió un tercer ojo dedicado al ferrocarril, y realmente uno lo empieza a ver y empezamos con la biblioteca y le catalogamos la biblioteca con unas compañeras a la escuela Gallini, que yo creo que ni ellos sabían el material que teníamos. Entre el material que apareció, para que se den una idea, es el álbum del ferrocarril oeste santafesino de 1887, un álbum fotográfico hecho con motivo de la inauguración de la línea, que eran 40 fotografías que por suerte las logramos digitalizar, y el álbum estaba languideciendo ahí en un rinconcito de la biblioteca. Uno realmente, como dice Rubén, tanto estar al lado de una máquina, estar en un edificio ferroviario o sumergirte en la literatura ferroviaria, ni hablar de los planos, que solamente hoy los planos ferroviarios de la historia argentina son obras de arte gráfico directamente. Uno ve semejante, la magnitud de ese patrimonio y evidentemente te toca la fibra. Bueno, a partir de ahí, después me vinculé con la Asociación Rosalía Amigos del Riel, me hice socio, y empecé a trabajar y bueno, que me dediqué a aportar lo que yo sabía. Yo no era ferroviario, aportaba desde la museología, aportaba en el consejo editorial, creamos una editorial, que la tenemos todavía y seguimos publicando libros sobre el transporte público. Y bueno, es una bola. Y después que me llevó a empezar a hacer cursos, especializarme en el tema, y finalmente hasta terminé trabajando para el gobierno en materia de transporte, tanto nacional como provincial, otro compañero en el ámbito municipal. Y bueno, de la afición surgió el conocimiento, que dejó de ser un conocimiento lego y pasó a ser un conocimiento, como decirlo, profesional, pero siempre aportando a esto. Hay un amigo que tiene un criterio en otro ámbito técnico, ¿no? Dice, las respuestas técnicas están todas en los libros. Lo que hay que trabajar es sobre el capital humano. El tema fundamental es convencer a las personas de que existen caminos alternativos y que se formulen las preguntas de por qué las cosas están como están y por qué hay que cambiarlas. Bueno, es lo que hacemos desde el museo. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias, Rolando, nuevamente. A ustedes. Rubén, ¿presentamos la próxima charla? Sí, ahora vamos a presentar al señor Armando Mamaní, administrador del Museo Ferroviario de Uyuni en Bolivia. Hola, hola, buenos días, ¿se escucha? Correctamente. Ya, primeramente saludar a todos los compañeros que se han dado cita para poder estar presentes acá en la charla. Mi nombre es Armando Mamani, soy de la localidad de Uyuni. Me imagino que todos